Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Y el día de hoy estamos celebrando el Martes Santo. Vamos encaminándonos cada vez más a esa subida a Jerusalén. El Evangelio del día de hoy está tomado de Juan, capítulo 13, versículo 21 al 33 y 36 al 38. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una señal y le preguntó: «¿De quién lo dice?». Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar». Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los apóstoles entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a cargo la bolsa, Jesús le había encargado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy ustedes no pueden ir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Fue lo que le dijo Jesús a Judas. Los demás no entienden. Por eso dice que pensaban que era para un preparativo, para dar limosna a los pobres. El hecho es en que Judas sale a su destino sin que los demás entiendan de lo que va a suceder. Pero el evangelista nos dice algo que pasa desapercibido, pero que puede significar mucho. Cuando Judas salió, era de noche. Es como si la tierra estuviera siendo abarcada por la oscuridad. Es como si el corazón de Judas en ese momento estuviera siendo cubierto por un tipo de tela que nublaba la vista, nublaba el corazón. O quizá también nos hablaba en qué lugar ocupaba todo esto la libertad de Judas, porque fue libre albedrío. Pero cuando algo mal invade el corazón, no hay nada que nos pueda hacer volver atrás, hasta que se realiza aquello, y es cuando nos damos cuenta que habíamos sido tomados por algo.
Entonces será ahora cuando Jesús hable de la hora que ha llegado, la hora de la glorificación, porque es la hora de la entrega y la hora del amor. Jesús va a ser entregado. Y son los pasos que Jesús se dispone a dar a partir de aquella cena cuando sale de ese cuarto. Son unos pasos que ha de dar Él, aunque sienta la soledad del cielo, de la tierra. Pero así es el camino del amor, que algunas veces hace derramar la sangre. Es el camino que subirá al Calvario y que lo hará solo, porque incluso no solo será la traición de quien lo entrega, sino la huida y el abandono de todos los demás que se encerrarán en ese mismo cenáculo. Ellos saben bien que si alguien quiere hacerse valiente y acercarse al fuego, se quemará. Es donde surgen todo lo que decía Pedro, aquello que él presumía, sus valentías. Ahí Pedro va a quedar como un bravucón. Recordemos cuando le decía: estoy dispuesta a todo por seguirte y por estar contigo. Le dice Pedro sin saber lo que es eso, lo que puede comprometer y dónde lo va a llevar. Por eso Jesús le anuncia que no cantará el gallo esa noche sin que él lo haya negado 3 veces. Por el relato completo de la pasión ya sabemos cómo sucederá todo. Cuando lo escuchamos el domingo de Ramos, vimos cómo fue negándolo Pedro. Es cierto que quería estar cerca de Jesús, nadie lo duda, él tenía la intención. Él quería estar ahí a su lado y sufrir con él. Pero a veces así es nuestro corazón, así es nuestra vida. A veces nos acobardamos. Por eso les digo que él quería estar cerca de Jesús, pero nunca pensó que lo iba a negar cuando estaban calentándose en aquel fuego, en aquella hoguera, y cuando le preguntaban ahí que si era él un seguidor de Jesús, porque ahí lo reconocieron. Ahí se dieron cuenta de que era uno de los que estaban con Jesús y allí se vio solo y tuvo miedo. Ya no tenía a dónde irse porque se estaba quemando y fue cuando lo negó. Hasta en 3 ocasiones, entre las conversaciones con aquellos criados y criadas, ahí lo negó 3 veces. Pedro, tan valiente, pues se había quemado, había negado a Jesús. Ya después el evangelista nos hablará de las lágrimas que él derramó por no haber sido valiente y haberse negado de que él no era el seguidor de Jesús. No había medido sus fuerzas y se había querido sentir valiente, y a veces es lo que nos pasa a nosotros. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Le había dicho esa misma noche Jesús en Getsemaní, cuando los había invitado a orar. Pero ellos no podían, el sueño era tan pesado que no podían acompañar a Jesús ni un instante. Y a todo esto, ¿a nosotros qué? ¿Hasta dónde llegan nuestras promesas? ¿Hasta dónde llega nuestra valentía? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Estamos fortalecidos? ¿Está nuestro espíritu fortalecido para esta Pascua que vamos a vivir? ¿Cómo se siente nuestro corazón en este año en el que está pasando todo lo de esta pandemia? En el que era inimaginable. 12 meses, se dan cuenta, desde la última Semana Santa que estábamos en la pandemia. ¿Y quién iba a pensar que íbamos a estar hasta acá, hasta este tiempo todavía? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la vida cristiana? ¿Qué testimonio se nos estará pidiendo en las circunstancias concretas que vivimos? Nos estaremos cayendo también de sueño, cansados de nuestras luchas,
o acobardados ante el mundo que tenemos enfrente. Cosas muy concretas tenemos que afrontar y cada uno sabemos con qué nos tenemos que enfrentar. Y nos hace falta no las valentías de los bravucones que se quedan en fantasía, sino valentía de la fuerza del Espíritu. Hermanos, preparémonos, caminemos entonces, salgamos de ese cuarto con Jesús, dispuestos a no dejarlo, dispuestos a no echarnos para atrás, dispuestos a no negarlo. Tengan un bonito día y santifiquen este día, Martes Santo. Amén.